En la clase del día de hoy vamos a ver cómo utilizar el simulador Multisim para el análisis transitorio de los circuitos RL y RC sin fuente. Entonces, vamos a compartir pantalla para trabajar con el simulador. ¿Ya lo están viendo ahí en pantalla? Sí, ya, sí mismo. Bien, voy a trabajar con algunos de los ejemplos que vimos y algún otro que agregué por ahí. Entonces aquí la construcción del circuito, pues ya sabemos que es colocando primero todos los elementos que vamos a estar utilizando. Entonces este es un circuito RL en donde vamos a tener presentes 3 resistencias. Entonces voy a agregar 3 resistencias en mi área de trabajo. 1, 2 y 3. Y voy a trabajar en circuito RL. Entonces voy a agregar aquí al inductor o la bobina. Entonces aquí colocamos la bobina. Y sabemos entonces que en toda simulación tenemos que agregar a la tierra. Entonces, como habíamos comentado en clases anteriores, el análisis para este tipo de circuitos es diferente a los circuitos puramente resistivos. Entonces aquí, el valor de mi resistencia. Esta resistencia tiene un valor de 5 ohms. Esta otra resistencia tiene un valor de 1 ohm. Y la tercera resistencia tiene un valor de 20 ohms. Vamos a acomodarlas como deben de ir. Giramos esta primera resistencia, giramos la inductancia, giramos la segunda resistencia, giramos la tercera resistencia. Ahora, aquí para la inductancia, vamos a ajustar el valor de la inductancia. Aquí es donde empieza lo interesante para la simulación de los transitorios. Bueno, en primer lugar voy a colocar el valor de la inductancia, que viene siendo 2 Henry. Aquí ya automáticamente aparece la unidad, que son 2 Henry. Y para este circuito, ustedes observan que no he colocado ninguna fuente, ni independiente ni dependiente. Entonces, el circuito va a trabajar con condición inicial. Aquí abajo está la opción para indicar cuál es la condición inicial. Entonces aquí activo condición inicial y aquí tengo que la condición inicial es en amperes. En este ejercicio se dice hallar la corriente instantánea y el voltaje instantáneo para tiempo mayor a 0 en el circuito de la figura. Si I0 es igual a 10 amperes. Este es un ejercicio donde me están especificando el valor de la condición inicial. Entonces automáticamente aquí aparece el valor de la inductancia, que son 2 henrios, y la corriente inicial, que son 10 amperes. Entonces aquí ya procedo a conectar los elementos. Aquí tengo un circuito paralelo con 2 ramas resistivas y una rama RC, perdón, RL.
Entonces, el circuito está clasificado como un circuito de primer orden. Sí, de repente sí se va. Entonces decíamos que la denominación de circuito de primer orden corresponde por la presencia del inductor. Entonces aquí no hay que perder de vista. Si no tengo fuente en el circuito, quiere decir que el circuito va a funcionar con condición inicial. Entonces ya tengo armado el circuito. Entonces ahora pasamos a lo que es la simulación. Entonces me voy acá a la opción de simular y aquí selecciono análisis y simulación. Me va a aparecer una ventana en donde aparecen las diferentes opciones. La que hemos estado utilizando es la operación en corriente directa. La que vamos a usar ahora es transitorio, análisis transitorio. Entonces selecciono análisis transitorio y aquí aparece otra ventana en donde voy a ajustar los parámetros del circuito. Entonces aquí, la condición inicial, aquí la voy a ajustar en la opción de definida por el usuario, porque ya la acabamos de definir cuando ajustamos el valor de la inductancia. Puede ser que la condición inicial sea 0, entonces aquí ajusto a 0, o puede ser con la terminación automática. Pero la que nosotros vamos a usar aquí es definida por el usuario. Esta parte es importante, si no después nuestra simulación no funciona. El tiempo inicial de análisis, vamos a partir del tiempo 0, ya está aquí ajustado, y el tiempo final. El tiempo final, recuerdan ustedes que está definido por la constante de tiempo del circuito. Entonces, aquí resolviendo este circuito, manualmente llegamos a el valor de la constante de tiempo en 2 segundos, pero en 0.4 segundos. 0.4 segundos. Entonces, habíamos comentado que hay un valor del parámetro tau que me permite decir cuándo ya el circuito está en estado estable, cuándo ya la respuesta transitoria ha desaparecido. Para este caso, tengo una constante de tiempo de 0.4 segundos. Entonces, para 5 veces la constante de tiempo, ya tengo una estabilización en la respuesta del circuito. Entonces, este 0.4% lo multiplico por 5 y me va a dar entonces como resultado que el tiempo final de análisis lo voy a definir como 2 segundos. Esta otra parte es importante. Esta parte se refiere a el paso de tiempo máximo. Este paso de tiempo máximo me va a permitir graficar cierto número de puntos a cierta velocidad para poder apreciar el comportamiento del circuito. Este este paso de tiempo máximo, generalmente, bueno, yo en mi caso personal lo trabajo como que puede obtener 100 puntos en la simulación, en la gráfica, porque de hecho lo que vamos a tener aquí como respuesta va a ser una gráfica. Aquí ya no usamos los aparatos de medición que usábamos en las simulaciones anteriores, puesto que nuestra respuesta va a ser transitoria. Entonces aquí lo que hago es dividir este tiempo máximo entre 100 y eso va a dar a mí el paso de tiempo máximo a utilizar. Entonces al dividir entre 100 me da el punto 0.2. Ahí ya tengo los parámetros de tiempo. Estos son los 4 parámetros que me interesan. Ahora, tengo que definir a dónde quiero las salidas. Output son las salidas. Entonces, aquí me están pidiendo encontrar la corriente instantánea que está definida por la inductancia. Entonces aquí la corriente que me va a interesar va a ser IL, y en esta ventanita, entonces voy a agregar, aquí está la opción de agregar, ya está señalada
corriente de inductancia 1, la agrego, entonces va a ser uno de mis parámetros de salida. La otra que me están pidiendo es el voltaje en la resistencia que está acá, en la resistencia de 20 ohms. Este voltaje no lo tenemos señalado aquí en los parámetros, pero sí tenemos señalada su corriente. Entonces, el comportamiento de la corriente en la resistencia, pues también me da señas de cómo se va a comportar el circuito. Entonces, selecciono corriente, resistencia 3. Aquí las variables ya están rotuladas de acuerdo a el número que se le asignó a la hora de construir el circuito. Entonces, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Entonces, la corriente en la resistencia 3 y añado esta otra salida. Entonces, ahora procedo a aplicar la parte de correr, de simular, y tenemos entonces que esta es la gráfica. Aquí me indica el color, a qué variable representa. Este color rojo me representa a la corriente en la resistencia 3, y esta color verde me representa a la corriente en la inductancia 1. Entonces podemos ver aquí el eje horizontal viene siendo el tiempo, aquí se especifica, y en el eje vertical pues vienen siendo los valores, en este caso de corriente en amperes. Acá es tiempo en segundos. Entonces aquí tenemos que para el tiempo T0, en este punto, nuestro valor máximo de corriente está en 10, que es la condición inicial, son 10 amperes. Conforme va transcurriendo el tiempo, conforme va incrementando el tiempo, entonces la corriente de la inductancia va disminuyendo. Pero, ¿qué está pasando con la corriente en la resistencia de 3? ¿Qué puedo observar en esta gráfica con la corriente de la resistencia de 3? Que sus valores van en aumento hasta ser cero. Sí, pero parto de un valor negativo, ¿sí lo ven? Estoy desde menos 2. Desde menos 2, y de aquí, entonces, conforme transcurre el tiempo, se va a tender a 0. Entonces, como es un circuito sin puente, después de 5 veces la constante de tiempo, que está 2 segundos, entonces ya estoy en 0, prácticamente. Entonces, aquí en la gráfica yo puedo, con esta opción, agregar cuadrícula, y también puedo aquí ver el cursor. Entonces aquí el cursor me da a mí unos valores más exactos sobre cómo se comportan mis parámetros. Entonces aquí decía yo, el tiempo de 0.4 segundos es para la constante de tiempo. Entonces, si yo muevo este que es mi cursor hacia 0.4 segundos, puedo ver las salidas, que sería la corriente en la inductancia. Tengo que es la corriente en la inductancia de 3.79. Mi valor inicial es de 10 amperes. Entonces, una vez la constante de tiempo, me indica que ya estoy a un tercio del valor inicial. Y si se ve, ¿no? 3.7 más o menos es un tercio de 10 amperes. La corriente en la resistencia 3, entonces, viene siendo ¿dónde está la corriente en la resistencia 3? Así está. De menos 741.8 miliamperes. Si muevo más el cursor, entonces puedo ir viendo hasta qué valor va a ir cambiando cada uno de mis parámetros. Entonces aquí, para un valor de punto, que serán punto 4, punto 8, como punto 7, tengo un valor en la corriente y L2 de 1.69. Entonces aquí está el valor del tiempo, son 659 milisegundos. Entonces ven ustedes que aquí puedo ir viendo y localizando en realidad hasta qué punto ya mi corriente llega a 0, prácticamente a 0. Aquí estamos, ¿no? Entonces 71.69 miliamperes. Aquí tengo ya
una corriente muy reducida. Si quiero extender la gráfica, pues tendría que modificar el tiempo en la simulación. Bien, preguntas sobre este primer ejercicio, de simulación. ¿Dudas? Sí, entonces nosotros cuando entregamos la simulación debemos entregar la gráfica hasta el tiempo máximo que calculemos. Sí, hasta el tiempo en donde tengamos ya una estabilización de funcionamiento del circuito, ¿no? Como lo acabamos de ver. ¿Sí? Y bueno, en la simulación, como lo han estado haciendo, hacen su marco teórico, su portada, pero lo importante es el circuito que van a trabajar, el análisis teórico y la gráfica. Y finalmente, en conclusiones, una interpretación de la gráfica, es decir, de cómo se está comportando el circuito de acuerdo a la información que me dio la gráfica. Esta es la parte importante. Bien, ¿más preguntas, más dudas? Bueno, si no hay preguntas sobre este ejercicio, vamos con otro ejercicio. Este también es un ejercicio de circuito RL sin puentes, pero con un interruptor. Cuando tenemos el caso de interruptores, el análisis del circuito, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense cómo hemos estado trabajando, cómo hacemos el análisis. Cuando abre y cierra el circuito, el El interruptor, interruptor, ajá. Tenemos un comportamiento diferente para diferentes tiempos. Entonces, el análisis lo divido en dos fases. Entonces, decíamos, fase 1 es cuando el interruptor está abierto. Fase 2 es cuando el interruptor está cerrado. Entonces, como voy a agregar un interruptor, me voy acá a básicos y por aquí busco, por aquí busco interruptores. Entonces, vamos por acá a los básicos. Acá están los básicos. Entonces aquí está, interruptor, switch. Y aquí voy a seleccionar un interruptor. Este es un interruptor sencillo, un polo, un kit. Este es el que voy a seleccionar. Entonces este es aquí, voy a trabajar por acá, en el circuito. No, son todos mis elementos, son dos resistencias, una inductancia, una fuente y un interruptor. Aquí como ustedes ven, con la barra espaciadora voy a accionar el interruptor o con con el mouse puedo abrir y cerrar el interruptor. Bueno, entonces aquí vamos con la configuración del circuito de los valores. Esta resistencia, que está llamada como R2, tiene un valor acá. El ejercicio está especificado con un valor de 3 ohms. Bueno, vamos por acá porque el circuito no esté tan apretado. Bien, vamos a ver este lado. Bueno, una vez ajustamos el valor.
El valor de esta resistencia es de 4 ohms. La vamos a traer un poco más hacia acá. Y la vamos a rotar. La inductancia, aquí vamos a ajustar el valor de la inductancia. La inductancia en este ejercicio tiene un valor de 2 henrios. En este ejercicio, que dice así, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. En T igual a 0 se abre. Calcule la corriente instantánea para tiempos mayores a 0. La corriente instantánea que nos interesa es la de la inductancia. Entonces, en el ejercicio no se está especificando condición inicial. Por lo tanto, aquí no especifico condición inicial y esta parte no la activo. Me voy entonces acá a nada más el ajuste del valor de la inductancia. Recuerden ustedes que la presencia del interruptor es para posibilitar el cálculo de la condición inicial precisamente del circuito. Ajustamos nuestro valor de fuente. En este caso, bueno, aquí no hay problema. La fuente son 12 volts, tal como está ahí plasmado. Entonces vamos a ir conectando los elementos. Conecto la fuente en serie con el interruptor y a su vez el interruptor en serie con la resistencia 2. Y de acá me voy a la resistencia 1 y la inductancia. También la conecto por acá arriba. Y finalmente, pues todas las terminales de los elementos van a bien. Bien, entonces aquí tengo este es mi circuito. Es un circuito real sin fuentes. La fuente que tenemos aquí la vamos a utilizar nada más para generar la condición inicial en la inductancia. Entonces, tengo el circuito. Ahora me voy a simular y selecciono la simulación que voy a escoger. Sería también transitorio. Ajusto los parámetros. Entonces aquí, como no hay condición inicial en la bobina, ajusto a 0. Set to 0. Ajusto a 0. El tiempo inicial de análisis, 0 segundos. Aquí, la constante de tiempo de este circuito nos dio de la constante de tiempo nos dio 0.5 segundos. 0.5 segundos. Entonces aquí vamos a agregar tiempo mayor para poder ver las dos fases de funcionamiento del circuito. Entonces, aquí vamos a agregar, si la constante de tiempo es de 0.5, multiplico por 2, entonces, perdón, a ver, la constante de tiempo es 0.5. Si la multiplico por 5, tengo 2.5 segundos. Es cuando el circuito se estabiliza. Pero como voy a tener dos fases, voy a multiplicarla por 2. Entonces aquí el tiempo final de análisis lo voy a ajustar 2 por 5, lo voy a ajustar en 10 segundos. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí el paso máximo del tiempo son el número de puntos que requiero. Entonces aquí y vamos a ponerle un paso máximo de 2 por 10 a lo menos 5. Es un paso corto. Entonces ya tengo ajustados la condición inicial y el tiempo. Ahora voy a las salidas. ¿Qué es lo que quiero ver? Entonces aquí específicamente me están pidiendo la corriente en la inductancia. Entonces aquí ya está agregado la corriente en la inductancia. Esa es mi salida. Entonces ahora nos vamos por acá. Bueno, acá nos vamos acá a Run y tenemos aquí que para
tendremos que haber cerrado el interruptor. Pues ahí tengo el crecimiento de la corriente. Es el interruptor. Vamos a ver que la condición inicial de la corriente está en 5 segundos. Entonces ya tengo ahí a la corriente. La corriente creciendo. A ver, vamos a ver esta parte. Bueno, vamos entonces con el interruptor cerrado. Inicio la simulación y vemos que parte de cero la corriente. Vamos en 4 segundos. Esta línea es de 5 segundos. Entonces, en 5 segundos, abro el interruptor y ¿qué es lo que está pasando? La corriente en la inductancia entonces va decayendo. Vuelvo a cerrar el interruptor y la corriente empieza a aumentar de nuevo. ¿Sí? Entonces ahí tengo la respuesta del circuito. Entonces, ¿qué puedo ver? Cuando se cierra el interruptor, la corriente empieza a aumentar en la inductancia hasta un valor de 4 amperes en 5 segundos, que es aproximadamente 5 veces la constante de tiempo del circuito. Cuando abro el interruptor, entonces la corriente parte de 4 y empieza a reducirse aproximadamente a los 9 segundos. Vuelvo a cerrar el interruptor y se vuelve a cargar. Entonces, esta última parte que les acabo de decir es lo que va a ir en sus conclusiones. Entonces, siendo un circuito sin puente, voy a tener, en este caso, con la presencia de un interruptor y una fuente, voy a tener la primera fase que es de carga, la segunda fase que es de descarga. Entonces, en la primera fase, la inductancia va acumulando corriente hasta un valor de 4 amperes, que de hecho esa es la corriente inicial para la siguiente fase de análisis. Parto de 4 amperes, conforme transcurre el tiempo, se va disipando la corriente y entonces llego a 0. Bien, esa sería la explicación que darían ustedes en el caso de sus simulaciones para la interpretación de la gráfica. ¿Preguntas? ¿Dudas sobre este ejercicio? Sí, ¿por qué dice que es 5 veces la constante de tiempo si nuestra constante fue de medio segundo? Por 5 serían 2 segundos y medio, no 5. Entonces ahí no entendí por qué usted eh, abrió el interruptor en 5 segundos. Para ver la otra fase, la de descarga. Si la dejo trabajar hasta los 10 segundos, la corriente se va a estabilizar. Ahorita lo podemos ver. Se va a estabilizar en 5, en 10. ¿No? Ya está el interruptor cerrado. Estas cuestiones de los tiempos hay que estar, de hecho, ajustando los parámetros. Ayer me dieron una parte de la tarde para estar ajustando los parámetros y poder visualizar de manera adecuada las gráficas. Entonces, vean, ahí ya sobrepasamos los 6 segundos, los 8, y entonces ahí ya mi corriente está en 4, sigue en 4, porque el interruptor está cerrado. Hasta 10, entonces sigue a 4. Pero a mí me interesa ver cuál es el proceso también de descarga. Entonces aquí vamos a volver a la simulación. Entonces en 5, escojo 5 segundos porque ustedes pueden ver que aquí en 5 segundos ya el valor de la corriente que se va acercando a 4 ya se estabiliza en 4. Entonces de ahí abro el interruptor y permito entonces que empiece a descender la corriente.
Entonces, la cuestión de los tiempos es ir viendo qué me conviene para poder ver el comportamiento del circuito. Aquí no es una regla así muy estricta. En este caso, como tengo un interruptor, pues sí me conviene ver en dos fases el funcionamiento del circuito. En el caso anterior, como era un circuito sin fuente y sin interruptor, pues nada más era utilizar las 5 veces la constante de tiempo para ver cómo desde el punto máximo se reduce a 0. Esas son cuestiones de tiempo. Bien, ¿más preguntas sobre este ejercicio? Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a pasar a otro ejercicio también de red L. Entonces aquí cuando ustedes hagan sus simulaciones, pues vayan experimentando con los tiempos para que vean cómo les van saliendo sus gráficas hasta lograr una gráfica pues lo más eh, nítida posible, lo más cercana al comportamiento del circuito. Entonces, en este ejemplo vamos a estar trabajando con un circuito conformado por 3 resistencias. Voy a agregar las 3 resistencias. Tengo 1, 2, 3 resistencias. Voy a agregar el elemento almacenador, que es la inductancia. Entonces, la inductancia la coloco de este lado. Y voy a agregar una fuente. Aquí la fuente que voy a agregar es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Es esta voltaje controlada por voltaje. Es esta mi fuente. Entonces, esta la agregamos por acá. Y agregamos también la tierra. Ground. Agregamos la tierra. La ponemos por acá. Estos son todos mis elementos. Voy a ajustar los valores. Bueno, el emisor del ejercicio dice halle la corriente I, que es la corriente que va a circular por la inductancia, y el voltaje Vx, que está en extremos de la resistencia 1. En el circuito de la figura, sea la corriente en tiempo cero para la inductancia igual a 5 amperes. Entonces, esto me da pie a ajustar el valor de la inductancia. El valor de inductancia, que es de 1/6. Y esto es de punto 166 Henry. Punto 166 Henry. En el enunciado entonces nos están diciendo que hay una condición inicial, entonces activo esta casilla para condición inicial, y la condición inicial en amperes que nos están especificando es de 5. Entonces la inductancia va a trabajar con 5 amperes. Vamos a rotarla. Ajustamos ahora el valor de la resistencia 1. Esta resistencia 1 tiene un valor de 3 ohms. Esta resistencia 2 tiene un valor de 1 ohm. La rotamos y la movemos un poco hacia la izquierda. Esta resistencia, que es la resistencia 3, tiene un valor de 5 ohms. Y también la rotamos para que quede vertical. La fuente de voltaje. La fuente de voltaje tiene una constante de 2. Y ahí está. Entonces procedo a conectar mis elementos. La inductancia entonces va a estar en serie con la resistencia 1. Aquí la resistencia 1 se conecta con la resistencia 2. La resistencia 3 se conecta con
este nodo. La resistencia 2 va en serie con la fuente. Y acá las conexiones finales van a tierra. Entonces, ahora, el parámetro de control para la fuente es el voltaje en extremos de la resistencia de 3. La polaridad está señalada de la siguiente forma. Entonces, el parámetro de control, aquí es el más, y acá es el menos. Ahí está el parámetro de control de la fuente. Ya está ajustada mi inductancia con su valor inicial de corriente. Entonces, otra vez nos vamos acá a la parte de la simulación. Seleccionamos transitorio y vamos a ajustar aquí la condición inicial. Aquí la condición inicial la definimos nosotros, es definida por el usuario. Ya la definimos hace un rato, ya aparece acá, son 5 amperes. Tiempo inicial de análisis, 0. Ahora acá, el tiempo final. Aquí el tiempo final está definido por la constante de tiempo. Aquí mi constante de tiempo es de 0.0188 segundos. Entonces aquí voy a multiplicar por 5 y entonces aquí mi tiempo final lo voy a ajustar a 94 por 10 a la menos 3 segundos. Es un tiempo corto. Aquí el tiempo máximo del paso es dividir esta cantidad entre 100 y me da que el tiempo máximo es de 9.4 por 10 a la menos 4. Estos son mis parámetros de tiempo. Ahora, la salida. Aquí la salida. Me interesa la corriente, la inductancia, ya está aquí agregada. Y también me están preguntando el voltaje en la resistencia de 3. La resistencia de 3 es esta, es R1. Entonces aquí busco aquí voltaje 1 y lo agrego a esta parte. Entonces aquí ya tengo ajustados los parámetros de tiempo y las variables de salida. Entonces aquí tenemos nuestras respuestas. En color rojo tengo el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Vean ustedes que está partiendo de un valor de menos 40 volts. Aquí en la constante de tiempo, que es de 0.18, más o menos, tenemos el decaimiento tanto de la corriente de la inductancia como el decaimiento del voltaje. Entonces acá para aproximadamente ya el tiempo final, que es de 0.94, ya están ambos parámetros en 0. Entonces ahí tengo la respuesta de este circuito. Entonces la corriente en la inductancia va a partir de 5 amperes, que es la condición inicial. Conforme va transcurriendo el tiempo, estos 5 amperes se van consumiendo a través de las caídas de voltaje, específicamente en la resistencia 3, que es la que me están pidiendo. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas sobre este ejercicio? Bueno, entonces vean ustedes que estamos abordando ejercicios diferentes. En primera instancia vimos un ejercicio con una combinación de resistencias e inductancia con condición inicial, sin interruptor y sin fuentes. El segundo ejercicio fue un ejercicio en donde tengo una inductancia con una combinación de resistencias, un interruptor y una fuente.
Y este último ejercicio es una combinación de resistencias con una fuente dependiente. Entonces trate de marcar ejercicios diferentes para que veamos cómo trabajar las simulaciones en ejercicios diferentes. Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta aquí, pasamos a el siguiente circuito, al siguiente subtema, que se refiere a circuitos RC sin fuentes. Entonces, en los circuitos RC sin fuentes, también tenemos una respuesta de tipo exponencial. Vamos entonces con este primer ejercicio. Voy a tener entonces, es un ejercicio sencillo. Voy a tener una resistencia. La colocamos por acá. Voy a tener ahora un capacitor. Vamos de este lado. Voy a tener una fuente de corriente directa. Y voy a colocar de este lado. Voy a tener un interruptor. Este lo busco en los básicos. Busco aquí en switch. Y ahora vamos a utilizar este interruptor. Este interruptor es un polo 2 tiros. Entonces lo colocamos por acá. Y finalmente también colocamos la tierra. Son todos los elementos que necesito en mi circuito. Entonces aquí voy a ajustar los valores. La fuente de voltaje tiene valor de 4.7 volts. La resistencia va a tener un valor de 100 kilo ohms. El capacitor va a tener un valor de 330 microfaradios. Aquí, como no se especifica colisión inicial, no vamos a activar esta casilla. Entonces aquí no tengo colisión inicial. El capacitor también lo voy a anotar. Esta fuente, esto no va. Voy a confundir. Voy a hacer la tierra. La voy a colocar aquí. Esta la borro. Y busco la tierra. Tierra es ground. Bien, entonces aquí vamos a colocar de diferente forma el interruptor. Vamos a rotarlo para que nos quede de la siguiente forma. Vamos a mover un poco hacia abajo la fuente. Y el interruptor. Entonces, un extremo de la fuente viene aquí al interruptor. Esta, que es la parte fija, viene a la resistencia 1, la resistencia 1 viene conectada en serie con el capacitor. Finalmente entonces conectamos a la fuente con la tierra. Y esta otra parte también viene
a la tierra. Entonces aquí el interruptor, ven ustedes que al oprimir la barra espaciadora va a tener dos posiciones. Esta primera posición es cuando está trabajando en la fuente y estamos enviando entonces carga al capacitor. Esta otra posición es cuando dejamos fuera la fuente y pasamos a la parte de el transitorio de la descarga del capacitor. Entonces ahí estamos con este circuito sencillo. RC. Vamos a la parte de la simulación para ajustar los parámetros. Selecciono entonces transitorio y aquí las condiciones iniciales, como no se especifican para el capacitor, las ajustamos a 0. El tiempo inicial de análisis es 0. Aquí la constante de tiempo que se obtiene al multiplicar los 100 kiloohms por la capacitancia es de 33 segundos. Multiplicando por 5 me da de 165 segundos el tiempo de estabilización. Este ejercicio, como tiene interruptor, me interesa ver más allá del tiempo de estabilización, cómo se da el comportamiento de la descarga. Para eso voy a usar el doble de tiempo, entonces esto lo ajusto a 330 segundos. Aquí el paso máximo del incremento lo ajusto a 0.0002. Voy con las salidas. Lo que me interesa aquí visualizar es el voltaje en el capacitor 1, bueno, más bien la corriente, aquí está la corriente del capacitor 1 y también el voltaje. Entonces aquí adiciono a la corriente del capacitor y el voltaje en la resistencia. Vamos a agregar aquí también como referencia el voltaje en la fuente. Vamos a ver si es el voltaje de la fuente y pasamos entonces a la parte de la simulación. Entonces aquí estamos en el proceso de carga. Bueno, aquí nada más lo que estamos viendo es el voltaje 2 que corresponde a el capacitor. Bueno, vamos a hacer un ajuste aquí en las salidas. Vamos a hacer aquí un ajuste en las salidas. Vamos a ver qué pasa con los 3 voltajes que tenemos. La quitamos y vamos a mirar este voltaje 3. Aquí sí se ve, entonces ya. El voltaje 3 que agregué es el voltaje del capacitor. Entonces, como ustedes pueden ver, el voltaje del capacitor va aumentando hasta llegar a aproximadamente el de 4.7 volts, que es el de la fuente. En el momento en que la línea azul y la verde se junten, puedo decir que ya está el capacitor totalmente cargado. Muevo el interruptor y entonces ahora empiezo a ver el proceso de la descarga para el capacitor. Al mover el interruptor hacia la parte de abajo queda fuera la fuente, que de hecho es la línea roja. Se mantiene en su valor de 4.7 volts el voltaje en la fuente. ¿Está?
más o menos 4.7 volts, queda en rojo. Vuelvo a ver que tanto los valores de voltaje en un parámetro y en el otro se van a cero, entonces cierro el interruptor y empiezo otra vez el proceso de carga. Entonces, aquí por eso la razón de que ajustamos el tiempo final de la simulación a 330 segundos para poder visualizar el proceso de carga y el proceso de descarga. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, pues vamos con otro ejercicio. También de circuito RC. En este ejercicio vamos a tener una combinación de resistencias. Tengo dos resistencias que voy a colocar por acá en el área de trabajo. Es la resistencia 1. Es la resistencia 2. Y voy a agregar el capacitor. El capacitor lo agregamos por acá, a este lado. Y voy a agregar una fuente que va a ser de voltaje controlada por voltaje. Esta es la fuente. Así que la colocamos de este lado. Y por supuesto la tierra para poder efectuar la simulación. Entonces, son todos los elementos que requiero. Vamos a ajustar los valores. Esta resistencia 1 tiene un valor de 8 ohms. Esta resistencia 2 tiene un valor de 10 ohms. A rotarla. Esta es su posición. Aquí en el ejercicio dice, si el voltaje en tiempo cero es de 20 volts, en el circuito de la figura, obténgase el voltaje instantáneo para tiempo mayor a cero. Estos 20 volts están almacenados inicialmente en el capacitor. El valor del capacitor es de 0.1 faradios. Como tengo un voltaje inicial, entonces activo esta casilla y pongo el valor del voltaje almacenado en el capacitor, que es de 20 volts. Ahí está. Entonces ya aparece el valor de la capacitancia y su condición inicial. Acá, la fuente dependiente de voltaje y controlada por voltaje. Aquí tenemos, entonces, que el parámetro está multiplicado por una constante que vale 0.5. Procedemos a la conexión de los elementos. Entonces esta fuente va en serie con la resistencia 1. Vamos a ver la resistencia 1, viene acá conectado con la resistencia 2. El capacitor se une a este nodo en la parte de acá abajo. Todas las conexiones van a tierra. Y el parámetro de control. El parámetro de control, el voltaje, depende del voltaje en el que el voltaje del capacitor, pues, es mi parámetro de control. Y para no hacer tantos cruces, estamos conectando así a tierra. Entonces, ese es el circuito. Es un circuito sin fuente independiente, sin interruptor, con condición inicial y con una fuente controlada de voltaje. Vamos entonces a la parte de la simulación para ajustar los parámetros. Seleccionamos transitorio.
Aquí las condiciones iniciales ya las definimos nosotros, definidas por el usuario, que fueron los 20 volts que le asignamos al capacitor en volts. Tiempo inicial de análisis 0, tiempo final, vamos a ajustarlo a 5 veces la constante de tiempo. La constante de tiempo para este circuito es de 0.615 segundos. Al multiplicar por 5 veces, entonces aquí el valor final del tiempo de análisis me queda con 3.007 segundos. Aquí para el tiempo máximo de incremento, de los incrementos, lo voy a poner en 0.03, que se obtiene al dividir el tiempo máximo entre 100. 100 porque son más o menos los puntos que me interesa ver. Ahora, entonces aquí, en el ejercicio me están pidiendo visualizar el voltaje en el capacitor 1. Entonces, aquí vamos a remover y vamos a tener aquí nomás el voltaje del capacitor. Bueno, aquí veamos qué pasa. Es el voltaje en el capacitor y como el capacitor C1 está en paralelo con la resistencia 2, vamos a dejar aquí agregado el voltaje en la resistencia 2. Entonces pasamos a efectuar la simulación y aquí tengo la respuesta. Entonces tenemos que la gráfica en color verde es el voltaje en el capacitor que está partiendo en tiempo cero de 20 volts y conforme va transcurriendo el tiempo hasta llegar a 3 segundos el voltaje llega a 0. Este eje horizontal es el de 0. El voltaje en la resistencia de 10 ohms parte de 10 volts y también llega a 0 en 3 segundos. Es entonces la respuesta de este circuito RC sin fuentes independientes de corriente. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, dije todo bien. Bueno, entonces permítanme un toque seguimos. Bueno, entonces con esto cerramos la parte de los circuitos sin fuentes. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del tema, que sería el análisis de circuitos con fuentes. Pero para eso necesitamos primero ver algunos conceptos básicos de las funciones que vamos a estar utilizando para representar las fuentes. Entonces, aquí vamos con el siguiente subtema, que es el subtema 4.4 y se refiere a funciones singulares. Funciones singulares.
Estas funciones singulares se enfocan en este caso a tres tipos de funciones singulares. La primera es la función escalón, unitario. La segunda es la función impulso unitario. Y la tercera es la rampa unitaria. Este tipo de funciones se utilizan mucho en sistemas de control. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una explicación breve de esta aproximación. Entonces, aquí las funciones singulares son aproximaciones matemáticas del tipo de señales que podemos tener en las fuentes que alimentan a los circuitos. Entonces, estas funciones singulares, también llamadas de conmutación, sirven para aproximaciones aceptables de las fuentes de señales de conmutación que aparecen en los circuitos con operaciones de conmutación. Cuando hablamos de conmutación, ¿a qué nos estamos refiriendo? La acción de conmutación se refiere a la presencia de elementos de conmutación que nosotros conocemos como interruptores. Entonces, la conmutación va a ser un cambio abrupto en el valor de el voltaje o la corriente que estemos nosotros utilizando para alimentar a un circuito. Entonces vamos a ver específicamente cada una de estas funciones. Vamos con la función escalón unitario. Escalón unitario. Entonces aquí el escalón unitario vamos a representar su gráfica. Como hemos visto hasta ahorita, las respuestas que tenemos para los circuitos son de tipo gráfico. Entonces aquí vamos a tener en el eje horizontal tenemos al tiempo, en el eje vertical vamos a representar a la función escalón unitario con la letra U y entre paréntesis el parámetro que es tiempo. Entonces el escalón unitario lo vamos a representar con la letra U
y con respecto a el tiempo. Entonces, el escalón unitario está descrito de manera matemática de la siguiente forma. Tengo que la función U la función U de t, matemáticamente la vamos a definir de la siguiente manera. Va a tener un valor de 0 para tiempos menores a 0 y tiene un valor de 1 para tiempos mayores a 0. Entonces, esta es mi referencia, este es el 0. Entonces, el comportamiento de la función, de acuerdo a la que acabamos de ver, va a ser el siguiente. Entonces tengo 0, mi función va a estar en 0 para tiempo 0. Y automáticamente en tiempo igual a 1, mi función pasa a 1. Entonces aquí, este tipo de funciones también es conocida como función discontinua. Es discontinua porque en el tiempo t igual a 0, vamos a tener dos valores, aparentemente. En tiempo 0 la función va a ser, pero de ahí se va rápido a 1. Por eso son funciones discontinuas. Entonces, este es el escalón unitario que podemos ver sería aplicable para representar una fuente de voltaje de tipo directo. Pues cuando escuchemos hablar de función escalón, pues vamos a estar entendiendo que se trata de una función que no puede representar a una fuente de voltaje de corriente directa. Hay variaciones en la representación de la función. Podemos ver que la función puede empezar antes o después de el tiempo cero, del tiempo de referencia cero. Entonces vamos a auxiliarnos de este esquema. En donde vamos a tener también una función escalón unitaria, pero un poco diferente al primero que tuvimos acá arriba.
Entonces, la descripción matemática va a cambiar de la siguiente forma. Voy a tener a la función unitaria, la función escalón unitario u, pero el argumento va a cambiar. El argumento va a ser t menos t0. Y en su comportamiento matemático se describe como esta función va a valer 0 para tiempos menores a tiempo 0 y va a valer 1 para tiempos mayores a t0. Entonces acá este eje es el eje del tiempo. Este es el eje de la variable dependiente, que en este caso va a ser la función escalón u de t menos t0. Entonces, gráficamente podemos tener un valor o un parámetro de tiempo determinado. Vamos a suponer que aquí es donde se encuentra t0. Es entonces el tiempo 0. Entonces, de acuerdo a la descripción matemática que tenemos acá, vamos a tener que la función va a valer 0 hasta t igual a 0. Cuando llegamos a t igual a 0, entonces sube a 1 y se mantiene ahí para el tiempo restante. Aproximadamente este es el valor 1. Entonces aquí lo que podemos nosotros apreciar es que esta gráfica se encuentra retrasada Entonces esta gráfica corresponde a un escalón unitario atrasado. Porque no está iniciando el tiempo exactamente a 0, sino que transcurre un tiempo de 0 y de ahí entonces cambia a 1. Tengo entonces el otro caso, tengo entonces el caso de un escalón unitario en adelante. Entonces, en un escalón unitario en adelanto, vamos a tener el siguiente comportamiento gráfico. Trazo mi sistema de ejes.
de la siguiente forma. Entonces, el eje horizontal es para el tiempo. Aquí tengo entonces la referencia, este es el tiempo cero. En el eje vertical, entonces vamos a acceder ahora a nuestra función escalón con un argumento u de t más t0. Entonces, la descripción matemática es la siguiente. Tengo que la función escalón de u de t más t0 va a ser igual a 0 para un tiempo t menor a menos t0 y va a valer 1 para un tiempo t mayor a menos t0. Entonces, gráficamente, vamos a tener que tenemos la función en 0, pero para t igual a 0, sube hasta 1 y se mantiene en 1. Entonces esto conlleva a que este valor en tiempo es menos de 0. Entonces la función está empezando antes del tiempo 0, empieza a segundos t0 antes del tiempo 0, por lo tanto es una función escalón en adelante. Hasta aquí preguntas sobre estas descripciones de la función escalón, pues las gráficas. Pues nada más recuerden que estas son aproximaciones matemáticas a lo que sería un dispositivo físico en los circuitos eléctricos, lo que serían las señales eléctricas. Entonces veamos aquí este tipo de función, cómo podría yo usarlo en la representación de fuentes. Entonces aquí vamos a ver. Para el caso de una fuente independiente de voltaje, como las que hemos estado utilizando hasta este punto del curso. Esta es una fuente de voltaje independiente, esta es su polaridad más menos, el valor va a ser de 0, pero si aquí agrego a la función escalón unitario Vt multiplicando a esa fuente, al valor de esa fuente, entonces ya estoy especificando que esta fuente o la señal de esta fuente se comporta como un escalón unitario. Entonces, tendríamos que la representación modificada para esta fuente sería la siguiente.
Pues tengo otra vez aquí la polaridad de la fuente de voltaje más menos el valor que es V0, los terminales A y B, y el interruptor o el elemento de conmutación es accionado para tiempo t igual a 0. Entonces aquí vamos a tener como salida un voltaje en los extremos A y B. Este voltaje se va a comportar de la siguiente forma. Este voltaje va a ser igual a 0 para tiempos menores a 0. En tiempos menores a 0 tenemos entonces que el interruptor está cerrado en este punto. Entonces la fuente de voltaje no está trabajando, no tengo entonces entrega de energía hacia los puntos A y B. En el tiempo t igual a 0, entonces el interruptor se mueve hacia arriba y el voltaje entonces ahora sí va a tener un valor V0, que es el de la fuente de voltaje, ahora para tiempos mayores a 0, es decir, instantes o tiempos después de que movamos el interruptor. Entonces, esta sería la aplicación de la fuente de voltaje con una función escalón. Estamos entonces con el elemento de conmutación. Este sería entonces el caso para una fuente independiente de voltaje. Entonces tenemos que esto también lo puedo aplicar para fuentes de corriente independientes. Entonces un esquema de la fuente de corriente independiente con función escalón sería la siguiente. Tengo el circuito original, que es este. Se indica aquí entonces el sentido de circulación de la fuente de corriente. El valor es I0, pero ahora voy a acompañar este valor I0 con la función escalón U de T. Tengo los extremos AB, que es a donde se va a estar suministrando la corriente. Y al agregar la función escalón, entonces, este circuito cambia porque voy a agregar entonces un elemento de conmutación. Entonces aquí sigo teniendo mi fuente independiente de corriente.
Entonces tenemos aquí el sentido de circulación de la corriente para la fuente independiente de corriente. Este sería entonces su valor. Y lo que tenemos ahora, este es el elemento de conmutación, que es el interruptor, que se puede cerrar en esta parte, en esta otra. Y que es accionado para un tiempo t igual a 0. Aquí tengo entonces los terminales AB y la corriente que circularía sería esta. Entonces, en tiempos menores a 0, el interruptor perdón, aquí está mal la configuración del interruptor. Para que pueda ser efectiva la representación de la fuente de corriente con el interruptor. Estos son los dos puntos de conexión. Ahora sí, el interruptor entonces es accionado en este sentido para tiempo t igual a 0. Para un tiempo t igual a 0. Entonces, en tiempo menor a 0, el interruptor está en esta posición. Entonces, la corriente nada más va a estar circulando en esta parte. Pero en el momento en que abro el interruptor, va a moverse hacia el otro lado y va a permitir entonces que la corriente circule en el otro sentido. Entonces abro el interruptor y se viene para acá, conecta esta parte, entonces ahora sí la corriente empieza a fluir en esta forma. Entonces aquí la corriente que va a estar suministrando esta fuente a través del interruptor va a tener los siguientes valores. Va a ser de 0 para tiempos menores a 0, es decir, antes de que se abra el interruptor, y va a ser de I0 para tiempos mayores a 0, después de que se abra el interruptor. Entonces, esa es la representación de las fuentes utilizando la función escalón. Entonces, agregando función escalón, aparece entonces el elemento de conmutación que tenemos acá en el circuito, aquí y acá. Por eso es que las funciones se llaman funciones de conmutación. Bueno, hasta aquí lo que vimos sobre funciones singulares. Todavía nos faltan las otras dos. Pero hasta aquí preguntas o dudas.